Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Johanna Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy les quiero hablar de algo que yo me he dado cuenta mucho y que he investigado conforme a las personas que me hablan para pedirme coach y en mi vivencia propia, pero que cada día descubro cosas nuevas con respecto al narcisismo. Quiero hablarte un poquito sobre los narcisistas, pero de un tema que yo no he escuchado, al menos yo no lo he escuchado, que hablen sobre este tema, pero que una persona hace poco llamada Estelina, que vive en Italia, me escribió de mis contactos que tengo, que me pasa pues cierta información de lo que ella también ha investigado y de lo que vivió en su vida con el narcisista. Y ya hace un tiempo que Estelina me envió pues información sobre el tema de los narcisistas conforme a su vivencia con un ex narcisista, el cual pues desafortunadamente se dedicaba a hacer brujería, hechicería, satanismo y todo este tipo de cosas. Pero bueno, no me voy a enfocar en ese tema de ese tipo de narcisistas, pero tiene mucho que ver con lo que Estelina me habló y que yo en ese momento no lo entendía. Pero poco a poco me he dado cuenta que los narcisistas definitivamente se mueven en un lado, por así llamarlo, espiritual, oscuro, o como le quieras llamar, ¿verdad? Pero yo le llamaría, yo que soy creyente, pero la gente le podría llamar lado oscuro, yo le llamaría pues en realidad una persona llena de demonios o una persona que en realidad sirve a Satanás. Y el día de hoy te voy a hablar un poquito sobre los narcisistas, el por qué se ponen la máscara de imitar al otro, el por qué el narcisista quiere ser yo, porque en realidad eso es lo que quiere el narcisista. Ya llegué a la cuenta. Ese es el propósito del narcisista, ser como un ser empático. Los narcisistas, conforme a lo que me escribió Estelina y antier me escribió otra persona que me pidió no dijera su nombre, esta persona me menciona que los narcisistas son seres híbridos. Entonces, cuando yo escuché esto, yo dije, ¿cómo? Obviamente sé que es un ser híbrido, pero me puse a investigar en enciclopedias qué significaba en la enciclopedia lo que era ser un ser híbrido. Y en realidad tiene mucha coherencia con el lado espiritual. El ADN, muchas personas dicen que este tipo de personas clonan al otro. Entonces, los narcisistas, te voy a explicar un poquito qué es un ser híbrido. Bueno, aquí lo anoté en mi libretita junto con otra información que tengo sobre este mismo tema. Y el significado de un ser híbrido es el organismo vivo, animal o vegetal procediente del cruce de dos organismos por la reproducción sexual de ciertos variantes o poblaciones antes llamadas razas, o sea, cuando hay una diferencia de dos especies de razas. O podría llamarse también en los animales cuando un animal se mezcla con otro animal que no es de la misma especie. Entonces, se mezclan con especies o subespecies distintas o de alguna o más cualidades diferentes. En pocas palabras, te da a entender que son imitadores. Son imitadores de otra especie. Entonces, ¿quién es el único imitador? Y sé que muchas personas pues que me han escrito en los comentarios, no, que no mezcles la Biblia con esto, pero en realidad no hay otra forma de verlo, porque del modo que lo quieras ver, si no crees en lo que yo creo, definitivamente si te pones a analizarlo, estas personas se mueven a un nivel espiritual muy oscuro, con entidades, podría llamarse en el mundo obscuras, yo te podría decir con entidades satánicas o diabólicas. Entonces, ¿quién es un imitador? Conforme a la Biblia te voy a hablar un poco y pues yo sé que muchas personas, vuelvo a repetir, tienen otro tipo de creencias, pero dentro de tu creencia puedes irte del lado oscuro o del lado maligno, o la gente que cree en estas cosas del yin y el yang y el bien y el mal y esas cosas que en realidad, si yo lo veo del lado bíblico, para mí no es así, pero si te vas del lado bíblico, la Biblia dice que el único imitador es Satanás. De hecho, así se refiere en la Biblia a Satanás. Entonces, nosotros somos hijos de Dios. Y pues como nosotros somos hijos de Dios y somos igual, no igual, pero a semejanza de Jesucristo, la Biblia dice que seamos imitadores de Jesús.
¿ok? Imitadores, no que somos dioses, ¿ok? Esta es la diferencia entre un narcisista y un ser empático. El narcisista quiere ser como Dios, como en este caso el primer narcisista en la Biblia fue Satanás. Bueno, de hecho no fue Satanás, hubo muchos antes de Satanás porque estuvo también lo que fue Caín, estuvo también inclusive, si te pones a pensar, de cierta manera cuando viene la serpiente con Eva, también ella actuó con narcisismo porque en realidad Satanás la engañó diciéndole que ella iba a ser, que iba a quitarse la venda y que Dios no quería que se diera cuenta que ella podía ser Dios. Entonces, en realidad hubo muchos narcisistas en la Biblia, pero uno de los principales, a eso me refiero, no los primeros, fue Satanás. Entonces, nosotros somos hijos de Dios. Y Dios nos pide, conforme a su palabra, que seamos imitadores de Él, no iguales a Él. No podemos igualarnos con Dios, pero somos imitadores de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:1, para los que tengan su Biblia ahí, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por así llamarlo, tenemos el ADN de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios, por así llamarlo, ¿me entiendes? Entonces, ellos son igual, pero del lado de las tinieblas, del lado del enemigo, del lado, te lo voy a decir abiertamente, de Satanás. Entonces ellos en 2 de Timoteo, como lo dice la Biblia, son estas personas de los últimos tiempos y son estas personas que también dice la Biblia van a venir a engañar a las personas. Y sé que muchas personas no son creyentes, pero quiero compartirte el día de hoy que desde hace mucho tiempo se dice que estamos en los últimos tiempos, pero definitivamente no se puede negar que lo que está sucediendo en todo el mundo a raíz de la pandemia que vivimos, que siempre ha habido pandemias y siempre ha habido desastres naturales, pero no me puedes venir a negar que están sucediendo en el mundo muchas cosas que pudiera darse nuevamente la creencia de que son los fines. Entonces, en realidad el tiempo y la hora solo la sabe Dios, pero las cosas están sucediendo conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y en 2 de Timoteo 3:2-4 dice que se manifiestan en los últimos tiempos este tipo de personas. Entonces son un espejo de la víctima. ¿Por qué? Porque quieren ser imitadores de Jesucristo como el diablo es imitador. Y en realidad estamos viviendo un tiempo en que estas personas, si te das cuenta, atacan a personas, por así llamarlo, buenas, aunque yo creo que nadie es suficientemente bueno como lo fue Jesús, pero en realidad intentamos ser lo mejor posible como seres humanos. Y en 2 de Corintios 11:14-15 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es lo que hacen los narcisistas, se disfrazan como seres empáticos y copian a la víctima. Así que no es extraño si también sus ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, el fin de estas personas, para los que creen que, ay, es que le va muy bien, es que parece que todo va, en realidad no terminan bien y van a terminar realmente hundidos en algún momento, y si no es aquí en esta vida va a suceder cuando realmente venga pues la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces no permitas, no sigas permitiendo, amigo y amiga, que estás engañado por el diablo, por el enemigo, por el narcisista, haciéndote creer que lo que estás viendo es real, porque en realidad es una mentira. El enemigo te está mintiendo, te está atacando, y el enemigo en realidad es un engañador profesional para poder atraer víctimas hacia él. Realmente, si lo vemos del lado bíblico, estas personas vienen a robar, a matar y a destruir. No hacen otra cosa en la vida más que hacer esto. Por eso tiene que ver con lo bíblico. Y la Biblia es muy clara cuando dice que nuestra lucha no es contra el enemigo. La Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra estas personas, contra los demonios que se mueven a través de estas personas. O sea, no es contra el ser que tú estás viendo ahí en carne, sino contra lo que se mueve dentro de ellos. Y dentro de ellos lo que se mueve son
entidades de maldad, son espíritus malignos, como lo dice la Biblia. Entonces no permitas que Satanás te engañe copiando a Dios, porque en realidad eso es lo que está haciendo el enemigo, engañar a la gente, engañar a su pueblo. Y si te fijas en estos tiempos, la mayoría de las personas que somos cristianas hemos pasado en nuestra vida por alguna persona narcisista. Antes de yo ser cristiana, en realidad vivía en lo oculto, vivía cegada de mi vista, y yo también llegué a hacer y cometer muchas cosas que en realidad no son agradables a Dios. Pero ahora que fue quitada la venda, cuando tú llegas realmente a un conocimiento de Dios, que todos lo podemos tener, ni yo soy como, ay, ella ora mucho, no, todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos, pedir perdón a Dios y venir a los pies de Cristo. Nadie es más que nadie. Entonces, cuando yo vengo al arrepentimiento, esta venda es quitada y yo abro los ojos, y es cuando yo me doy cuenta que estaba en un engaño. Y un engaño en el cual me di cuenta que mi lucha no es contra el enemigo, no es contra la persona que me ataca, no es contra la persona que me critica, no es contra este narcisista que me quiere ver muerta, no es contra la persona que me hizo daño, no es contra el que me violó, el que me criticó, el que me engañó. No es contra esas personas, es contra lo que se mueve dentro de estas personas espiritualmente. Entonces estas personas, acuérdate que nos seducen con falsedad, con manifestaciones falsas. ¿Cómo actúa Satanás? En Isaías 14:14 dice, y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que dice Satanás. Y esta es la idea de estas personas, ser semejantes a Dios. Y en realidad nadie puede ser semejante a Dios, nadie puede igualarse con Dios, porque solo hay un Dios verdadero. Y en realidad hay muchos profetas falsos que ahora vienen y dicen, tú puedes ser Dios y sé tu Dios propio y sé tu propio Dios. Eso no. O sea, la Biblia es muy clara cuando dice que seremos hechos a imagen y semejanza del Hijo de Dios, y que tenemos que seguir, obviamente, unas reglas en la vida. Desafortunadamente ahorita la gente está distorsionando lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si te vas al libro de Ezequiel, que ahorita no me voy a meter en el libro de Ezequiel, pero después estaré hablando un poco de este tema. En Ezequiel habla mucho de estos falsos profetas. Yo te invito a que lo leas y vas a descubrir cómo se refiere en varios pasajes a los narcisistas. Entonces, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y el narcisista quiere ser un Dios. Por eso el narcisista es encantador. Por eso el narcisista es como ese ser cuando lo ves como, ay, no, me enamoró. O no importa que estuviera bien feo el cuate o la mujer, ¿no? Ay, estaba bien gacho. Pero en realidad tiene algo, no decimos así a veces, es que estaba bien feo. Y yo, ¿cómo no me di cuenta? Cuando ya abres los ojos dices, ay, ¿cómo no me di cuenta? Ahora está horrible. Pero cuando lo vi, no era guapo, pero algo tenía. Por supuesto, es lo mismo que tenía Satanás cuando convenció, haciéndose pasar por la serpiente a Eva. Son encantadores, son endulzadores, son tremendos mentirosos que endulzan el oído. Entonces, obviamente el narcisista quiere ser un Dios, por eso es encantador y lindo al principio, porque está imitando los dones que Dios puso en la víctima. Las víctimas o las personas empáticas tenemos dones o roles en este mundo, en el cual pues siempre tenemos algo por hacer, sueños, metas, cosas que nos hacen soñar y sonreír. Por eso dicen, es que era un ser de luz y el narcisista quiso venirte a robar la luz. No, es que el narcisista quiso imitarte y quiso robar el propósito de Dios en tu vida. Ese es el propósito de Satanás. Y obviamente lo hace por medio de personas que utiliza, que están llenas de estos demonios. Entonces, el narcisista es lindo al principio porque imita los dones que Dios puso en la víctima. El diablo quiere ser un Dios. El diablo está luchando y peleando realmente una guerra espiritual para convertirse en un Dios. Por eso imita a los hijos de Dios. Entonces, ellos necesitan imitar la empatía de la persona hijo de Dios, ¿no? O de la persona empática, ¿no? Si quieres verlo de este lado, ¿no? Que necesitan imitar esta parte de empatía, porque el narcisista no tiene empatía. El narcisista, científicamente también probado, no tiene empatía. Entonces, ellos quieren imitar al empático para poder robar esa energía, alegría, don, como lo quieras ver, ¿no? Desviarlo del propósito de Dios en su vida. ¿Y qué necesita hacer para lograrlo? Pues engañarlo.
Esa es la única manera, como lo hace también Satanás en la Biblia, que es el engañador profesional, el imitador profesional, y se disfrazan de almas gemelas de la víctima. Por eso siempre espejean, ¿no? Y dicen, es que me gusta lo mismo que a ti. Ay, qué padre, somos iguales. Me encanta hacer lo que el narcisista normalmente siempre le va a encantar lo que a ti te gusta, va a tratar de darte lo que a ti te gusta, te va a llevar a los lugares que a ti te gustan. Al principio en el love bombing, en el bombardeo de amor, como te dije, te estudian desde antes, o los mismos demonios que hay dentro de ellos, si lo quieres ver del lado espiritual, no necesitan ni estudiarte, porque el enemigo los guía a imitarte. Entonces ahí es donde el narcisista te engancha en la etapa del love bombing, con sus mentiras, con el estereotipo de que van a ser igual que tú, que son tu media naranja, que por eso la media naranja no existe. Aquí no hay medias naranjas, Dios nos hizo individuales y con un propósito diferente, y en muchas ocasiones vamos hacia el mismo lado que nuestra pareja, pero en realidad vamos hacia el mismo lado, tomados de la mano, pero agarrados de Cristo, no imitando al otro. Entonces eso es lo que hace el narcisista, es un imitador del otro. Entonces yo por eso en muchas ocasiones les digo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el narcisista es lo que quiere. Quiere tomar tu corazón, quiere tomar tu empatía, quiere tomar todo lo bueno que hay en ti para poder destruirte. Es la única manera de poder en que el narcisista puede destruirte. Y el problema es en que yo me convierto en un idólatra del narcisista. Entonces quito del trono de mi corazón a Dios y ni siquiera me amo a mí, sino que amo más al narcisista, lo pongo en el trono de mi corazón y se convierte en un ídolo en mi vida. Y es ahí donde viene todo lo demás, porque luego nos preguntamos, es que Dios, ¿por qué si yo me porté tan bien con esta persona, tú permitiste que se fuera? Gloria a Dios que se fue esta persona, porque lo que quería era destruirte, y Dios en su misericordia, no es un castigo, en su misericordia te quitó esta persona. Y además, porque Dios quiere que tú lo pongas a Él en el trono de tu corazón, no al enemigo. Porque Dios te está librando del enemigo, no es que perdiste algo grandioso, Dios te quitó ese enemigo que te estaba estorbando para el propósito grandioso que Dios tiene para tu vida, porque Dios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y obviamente Dios, la Biblia lo dice, es un Dios celoso de su pueblo. Entonces Dios, obviamente, que dice, vamos a tumbarle el ídolo a esta mujer, a este hombre. ¿Por qué? Porque yo sé que ese ídolo se va a convertir en destrucción para ti. Entonces Dios en su misericordia te quitó a esa mujer o a ese hombre, porque Dios tiene un propósito claro para ti como ser empático, como persona, hijo de Dios, como creyente. Aún si no eres creyente, Dios tiene un propósito para tu vida. No necesitas ser de una religión. No estoy hablando de una religión, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Y Dios vino a traer libertad a todas las personas, no solamente a unos cuantos, a todo el que se arrepienta y le acepte en el trono de su corazón. Entonces, en Juan 8:44 te voy a leer ya por último, rapidísimo, porque yo sé que no me quiero alargar. Muchas personas después no quieren ver los videos que son muy largos, pero en Juan 8:44 estuve yo buscando, permítanme porque por aquí lo tengo, aquí está, Juan 8:44 dice así, para los que tienen por ahí su Biblia, permítanme porque ahora sí que ya de verdad llega uno en una edad que ya no ve igual que antes, y ves las cosas ya de lejos, pero no de cerca. Entonces, Juan 8:44 dice así, dice, vosotros, dice, permítanme, vosotros sois, fíjate lo que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Está hablando de los narcisistas, ¿ok? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los narcisistas sirven literalmente al diablo. Y esta palabra lo comprueba.
Entre otras palabras, en 2 Corintios 11:14, como lo dije al principio, vuelvo a repetirlo, te lo voy a repetir nuevamente porque está muy interesante este versículo que dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros de justicia, o sea, los servidores de Satanás, que son los narcisistas, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso no creas que el narcisista no va a pagar. Dios lo dice en la Biblia. Su fin va a ser conforme a sus obras. En 2 Timoteo 3:13, te voy a leer también, acá lo tengo. Permíteme un segundini. 2 Timoteo 3:13, espérame, porque lo tengo por acá. Es que anoté todo y lo guardé por acá. Permíteme un segundito. Ya lo encontré. Dice 2 Timoteo 3:13. Habla también de los narcisistas, ¿ok? Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así son los narcisistas, pero también habla a las personas empáticas y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el único, que es Cristo Jesús. Entonces, estas personas se mueven a nivel maligno, así como lo dice la palabra de Dios. Esta fue 2 Timoteo 3:13. Me voy a ir también un poquito a Éxodo. Te quiero hablar un poquito, nada más un poquito, ya voy a terminar para que no te desesperes, pero Éxodo 7:11 también habla sobre eso, porque luego me dicen, es que ¿en qué parte de la Biblia dice? ¿Y por qué no creo que diga eso? Pues sí lo dice. En Éxodo 7:11-12 dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Se acuerdan de esa historia de Faraón? Faraón también fue un narcisista. Entonces, dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. En realidad, el narcisista, así como Faraón, que tenía el poder, que creía, se sentía un dios, se sentía como el rey de Inglaterra, realmente también Faraón perdió a su hijo, perdió todo. Vinieron plagas, perdió su reino, perdió todo, porque no quiso escuchar la voz de Dios, porque quiso ser soberbio, como son estos narcisistas que quieren creerse más que Dios y más que cualquier otro ser humano. Y te voy a leer también Mateo 7:15, donde también leí sobre estas personas narcisistas, en la cual te comparto este versículo que dice así, Mateo 7:15, dice, a ver, permítanme un segundito, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿No te suena muy conocido? Que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por eso es importante conocer a las personas un buen tiempo para darte cuenta quiénes son realmente por adentro. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Obviamente no. Estas personas llegan como uvitas, pero en realidad son espinos. O higos de los abrojos. Entonces dice, así todo buen árbol da buen fruto, que en este caso son las personas que buscan a Dios, que son empáticas, pero el árbol malo da frutos malos. Estas personas no pueden perseverar en su mal. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. Entonces tú vas a darte cuenta a la larga que estas personas, tarde que temprano, van a mostrar su verdadera cara. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Por más que se esfuerce el narcisista en ser un imitador, en realidad, tarde que temprano, su fruto va a salir a la luz. Entonces, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Es cortado. Así van a terminar los narcisistas y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Para todas estas personas que repiten una y otra vez, es que el narcisista no va a cambiar, es que no va a pagar, es que el narcisista siempre le va a ir bien. No, en realidad la palabra de Dios es muy clara con respecto
a todo esto, a las personas malas, a las personas que hacen daños a otros. Y por último te voy a leer 2 de Pedro 2:1-3, que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estas personas siembran destrucción y van a traer destrucción a sí mismos. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, mentiras, como hablan ellos. Sobre las tales fingen. Acuérdate que el narcisista finge una cosa a la hora de lo bombing y después suelta la bomba completa. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Totalmente te acabo de hablar de lo que dice la palabra de Dios específicamente de un narcisista y de que estamos en los tiempos de que Dios lo predice así, lo dice en su palabra, no lo predice, lo dice en su palabra, que es viva y eficaz, y es muy claro al hablar, al decir que estas personas vendrán en los últimos tiempos. Ahora, no es muy extraño que se estén viendo tantas cosas en el mundo y que la Biblia es muy específica cuando habla de esta pandemia de narcisistas, porque son los últimos tiempos. En realidad no le temas a las pandemias que han sucedido como esto del COVID o como las situaciones que están sucediendo en el mundo. Témele a ese tipo de personas que dice la Biblia que vendrán a engañar a su pueblo, porque en realidad ese es el propósito de Satanás. Engañar por medio de estas personas a la víctima y hacerle creer que no puede salir adelante sola, que necesita de ellos. Tú no necesitas de una persona que te hiera, te lastime y que te deje vacío. Tú necesitas realmente buscar a Dios para que Dios pueda transformar tu vida. En realidad esa búsqueda de amor la vas a encontrar solamente en Dios y en ti mismo cuando aceptes la realidad de que no necesitas de otra persona para hacerte feliz. Espero que les haya gustado este video, amigos. Si quieren que hable de algún tema, escríbanme en la cajita de los comentarios. Si en algún momento tal vez algo no les parece con respecto a lo que estoy hablando de la Biblia, yo les pido una disculpa a todas esas personas que no son creyentes, pero velo de lado en lo que tú creas, del lado de la luz, de lo oscuro, de lo que tú creas. En realidad se están viviendo tiempos muy difíciles y no podemos negar que hay bien y mal dentro de esta tierra y que necesitamos hacer un cambio como personas empáticas para poder desarrollar el hecho de que se sepa cada vez más sobre la empatía y el narcisismo para que otras personas puedan quitarse la venda de los ojos. Les mando besos y bendiciones y muchas gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.